El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Los recibo con esta información. Entre noviembre del año pasado y febrero de este año se han presentado alrededor de 953 incendios forestales en Colombia, por cuenta, por supuesto, de las altas temperaturas y las sequías propias del fenómeno del Niño. ¿Está el país preparado para estas emergencias? ¿Esta situación tiende a empeorar con los años por cuenta del cambio climático? ¿Cuál es la situación real de los bomberos en Colombia? Hoy con nosotros Lourdes Peña, ella es directora general de la Unidad Administrativa de Bomberos de nuestro país. Lourdes, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, a usted, Patricia, y a todo el equipo por darme esta gran oportunidad. Claro, estábamos diciendo al inicio de esta entrevista 953 incendios y hacemos, digamos que hay la afirmación, incendios que superan 1 hectárea, pero incendios menores superamos los 2000. Así es. De acuerdo a las estadísticas que manejamos en la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, tenemos aproximadamente 953 incendios que superan 1 hectárea. Pero hay incendios que no superan esa hectárea gracias a la gran oportunidad, eficacia y el tiempo pues, en que llegan, lo que le dije, la oportunidad para atenderlos, y eso evita que pase de 1 hectárea. Entonces, eso superan aproximadamente los 2000 incendios forestales en Colombia en este momento. Ha sido una etapa muy fuerte. Claro, una etapa muy fuerte de la que hablaremos, por supuesto, durante toda esta entrevista. Pero, mire, usted fue nombrada, ¿no?, en Colombia, básicamente cuando el país ardía en llamas. Ahí se hizo la transición de cargo en esta dirección de bomberos. ¿Cómo fue realmente asumir el cargo en pleno incendio? Bueno, cuando estamos acostumbrados a atender este tipo de emergencias, no nos es muy complicado, lógicamente, es un gran reto, sí, porque ya deja de ser los incendios dentro del municipio para atender los incendios en todo el país. Pero igualmente, con la misma atención, y quienes tenemos la capacitación sobre administración de emergencias, como es el sistema de comando de incidentes, nos da la posibilidad de poder administrar recursos no económicos, sino la logística, y mirar qué es lo que tenemos que hacer en determinadas emergencias para que éstas sean atendidas de una mejor manera, pero igualmente protegiendo la vida de quienes están atendiéndolos, de nuestros bomberos, claro, y de todos los que hacen parte del sistema. Por supuesto, pero digamos ya en la práctica, en la narrativa de la vida real, ¿cómo fue para usted enfrentar este país en llamas? O sea, es decir, no se lo entregaron de una manera distinta, sino realmente de una emergencia. Así es, una emergencia, se me entregó una emergencia en todo el sentido de la palabra, pero repito, igualmente fue un reto que gracias a Dios pudimos lograr, no sola, con todo un equipo que hace parte de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, pero igualmente articulado con quienes trabajan y laboran en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Sí, ¿qué fue lo primero que usted hizo cuando entró al cargo? Pues a reunirme a ver qué pasaba, qué es lo que yo encontraba y cómo podíamos planificar de mejor manera cada una de las actuaciones. Bueno, y así se hizo. Realmente, ¿cuáles podríamos decir, directora, han sido las principales causas de estos incendios? Porque se han planteado varias teorías, desde el hecho de las manos humanas, por decirlo de alguna manera, acciones humanas, hasta el mismo mantenimiento a redes eléctricas. Bueno, en el 99.9% desafortunadamente son acciones humanas. El resto es posible que sea un mal mantenimiento de redes o que por efectos de
de algunos efectos naturales puedan reventarse o caer estas instalaciones. Pero en general le podría decir que ese 99.9% desafortunadamente tiene que ver los seres humanos. Claro, y entonces ahí entra uno a pensar cuánta conciencia nos hace falta, porque en muchas ocasiones ni siquiera, podría uno decir, lo hacen de manera deliberada, van y quieren ocasionar el incendio, sino dejar una botella en un lugar como es, no sé, una montaña, una sierra, pues puede generar realmente estos incendios, el vidrio como tal. El vidrio como tal te puede generar un incendio siempre y cuando el calor esté perpendicular por muchísimo tiempo sobre él, ¿sí? Pero las fogatas están haciendo mucho daño. Igualmente las quemas sin control. Algunos campesinos dicen que por cultura pueden hacer limpieza. Sí, queman ¿sí? la basura, y luego, así. Pero también de la vegetación, de la maleza, como llamamos en algunas regiones, y luego esa maleza la van reuniendo en un determinado lugar y posteriormente la quema. No tienen en cuenta hacer unas respectivas líneas de defensa o como comúnmente lo llamamos guardarrayas, para evitar que esta quema pueda generar un incendio de grandes magnitudes y afectar, como bien lo ha afectado cultivos, pero igualmente nuestra flora y nuestra fauna, que es doloroso, nuestros cuerpos de agua también. Sí. Entonces no tienen en cuenta eso y cuando vienen a ver, entonces es cuando van a llamar a los bomberos porque ya su irresponsabilidad generó unos daños enormes. Claro, o la ignorancia. Fíjese que este programa también lo ven muchísimas personas en los territorios y a veces uno peca por ignorante. Uno no sabe cómo delimitar realmente esa quema. Hagamos un poco de pedagogía y aprovechemos cómo se delimitan las quemas. Bueno, las guardarrayas, usted va a hacer una quema en este lugar. Ejemplo, en este círculo que tenemos ahorita aquí, ¿cierto? Este círculo negro. Sí. Es importante que esa línea de defensa o guardarraya la podamos hacer por lo menos de 3 metros, ¿sí? Para que si el incendio viene con mucha fuerza, pues con seguridad muere aquí. ¿Qué se hace? ¿Qué se pone? Se limpia con herramientas manuales como palas, pico, asadón. Hay otras herramientas más sofisticadas como Pulaski, pero quiero hablar como en términos castizos. Claro. Entonces, el asadón, la pala y las bombas de espalda, que también nos ayudan muchísimo, pueden humedecer el sector. Y allí nos queda una diferencia, que quede en suelo mineral. Esa parte que se va a limpiar, que se hace la guardarraya, debe quedar en suelo mineral, de tal forma que cuando llegue ahí la candela no tenga ni siquiera nada de vegetación ni hojarasca que pueda generar o llevar la llamita hacia allá. Bueno, es muy importante. Fíjense que aquí en entrevistas también aprendemos todos. Directora, hablemos de las probabilidades de incendios que vienen en estos próximos meses, marzo, abril, incluso ya está lloviendo un poco en algunas zonas del país, cosa que es bien importante. Ya después hablaremos del fenómeno de la Niña, que también, por supuesto, amerita su propia contención. Pero en este caso, ¿qué nos espera? Bueno, hay unos pronósticos que nos indican pues, que los incendios de esta temporada seca nos durará por lo menos hasta abril, ¿cierto? Sí. Y de allí iniciará el fenómeno de la Niña. Tuvimos un tiempo allí que vieron algunas lluvias, pero también se dieron incendios forestales durante ese periodo. Igualmente ha arreciado mucho los incendios forestales, a punto que hoy tenemos gran parte del país con incendios forestales y muy fuertes. Tenemos incendios forestales en la sierra, en el Cesar, en el Magdalena, tenemos en Antioquia, en Boyacá, en diferentes departamentos, muchos incendios forestales que pues, nos están afectando nuestra flora, fauna y cuerpos de agua, que es lo más lamentable. Pero ahí está, por supuesto, la labor de los bomberos de Colombia. Sin embargo, duramos 10 días intentando controlar un incendio en Bogotá. ¿Estamos realmente preparados para atender los incendios del país? Más de 2.000 incendios, como lo decía usted,
en su momento, cómo estamos en términos de tecnología, de modernización, de máquinas, de recursos? Nos faltan muchos recursos. Le quiero decir que el personal de bomberos está altamente calificado, que lo que tenemos en Colombia, altamente calificados y entrenados, pero nos faltan muchos recursos en lo que tiene que ver con máquinas, elementos para la atención de forestales, equipos de protección personal, a pesar de el fortalecimiento que gracias a Dios nos entregó este gobierno en cabeza de el doctor Gustavo Petro, y obviamente en recursos de equipos y herramientas. Hicimos entrega de máquinas, 18 máquinas de bomberos. Igualmente se hizo entrega de kits forestales a diferentes municipios, de bombas que no solamente nos sirven para atender incendios, sino también para desinundar. O sea, quedan como preparados algunos municipios para el fenómeno de la niña. A pesar de todos esos recursos que se entregaron, pues hace mucha falta. Es que claro, un país que desafortunadamente estaba sin mayor protección en lo que tiene que ver con equipos y herramientas. Entonces, esto que se viene dando, sí, obviamente oxigena, pero también nos hace falta muchísimo todavía. Y claro, en eso justamente estamos. Estamos cambiando. Total. Qué tristeza decirlo, pero tiene que llegar la emergencia para que uno realmente se dé cuenta de lo que se necesita y del recurso que se requiere. Además de los helicópteros, por ejemplo, que fueron grandes protagonistas y han sido grandes protagonistas en estos incendios forestales, ¿qué otras herramientas efectivas está utilizando el mundo moderno a nivel internacional que nos podrían servir y ayudar aquí en Colombia? La parte tecnológica. Indiscutiblemente, avanzar en la parte tecnológica nos va a permitir poder detectar esos puntos calientes, pero también poder monitorear desde una sala de crisis cómo va el incendio y cuál es la dirección del viento en el caso de los incendios forestales y cómo poder penetrar, por qué lado poder penetrar. Entonces, claro, es importante estos elementos tecnológicos, indiscutiblemente el avance. Es decir, a nivel, digamos, de tecnología satelital, ¿puede uno llegar incluso a predecir un incendio, unas zonas de calor, o no estamos tampoco en ese punto? No tanto como predecir, pero sí a detectar esos puntos calientes. En muchas ocasiones el satélite toma puntos calientes, pero no todos son incendios. En algunas ocasiones son unas quemas menores o unas ventas, por ejemplo. Pero allí se puede detectar cuál es el que de pronto uno estudia, el que está más fortalecido, y va haciendo ese estudio. Y ahí nos falta un poco de modernización. Sí, nos falta mucho. Directora, tengo entendido yo que el gobierno de Estados Unidos, a través de USAID, donó $1 millón precisamente para todo lo que tiene que ver con los incendios, para combatir los incendios, el tema de las herramientas tecnológicas, etcétera. ¿Esa plata en qué se está invirtiendo? No fue en dinero, en efectivo, no. Fue en herramientas y equipos, sí señor. Se hizo entrega de herramientas para atender forestales, lo que tiene que ver con piscinas, ese kit de agua que tiene que ver con motobombas, tramos de manguera, pitón, herramientas, todas las herramientas forestales se hicieron entrega a diferentes departamentos de Colombia. Fue interesante y afortunadamente eso pudo llegar a algunos municipios que realmente lo necesitaban. Sí. En ese orden de ideas podríamos hablar de cuáles son quizá esos municipios que hoy en día están mejor equipados, por supuesto con más alertas y más proclives a los incendios, pero también más equipados. ¿Cuáles quedaron súper bien equipados? Bueno, no quedaron súper bien equipados. Nunca será suficiente. Porque con toda la necesidad que hay, hoy no podemos decir quedaron súper equipados. Los departamentos en donde fueron beneficiados muchos municipios, gracias a Dios, muchos fueron municipios que realmente lo necesitan. Le voy a poner un claro ejemplo del Magdalena, perdón. Tenemos municipios como fue Sitio Nuevo, Magdalena, en donde tienen vía Parque Salamanca, son incendios forestales muy seguidos y allí se hizo también entrega de herramientas y equipos para atender forestales. Igualmente se hizo entrega a Santa Marta, que no obstante decir, bueno, es una capital,
y de pronto tiene los recursos, pero aún así los recursos que llegan no son suficientes. Bueno, el Magdalena es de su corazón. Claro, le estoy hablando del Magdalena porque sí, lo conozco muy bien. Pero, por ejemplo, lugares como Villa de Leyva, en donde siempre se presentan incendios forestales y hay una gran pérdida de la capa forestal, específicamente y vegetal, en todo digamos que ese cordón, esa cordillera que rodea el municipio. Ahí cómo quedó este sitio tan importante, Villa de Leyva, la segunda ciudad más visitada del país. Del país y de Boyacá, excelente. Villa de Leyva está en nuestro radar, en nuestro norte para seguirlo fortaleciendo. Tiene un equipo de bomberos excelentes, pero también tiene un equipo humano en lo que tiene que ver con la parte de administración municipal dispuestos. Entonces eso es lindo y cuando hay alcaldes o gobernadores dispuestos allí, pues uno como que dice, wow, esto es un equipo que se abraza, es un equipo que tiene en cuenta su comunidad y vale la pena. ¿Cierto? No quiere decir que los otros no, pero es mucho más fácil allí llegar de la mano de ellos para poderlos seguir apoyando. Después de la pausa, hablemos, directora, de los bomberos voluntarios, que también es una labor muy importante en nuestro país, porque a veces siente uno que todo lo que tiene que ver con los bomberos es como si fuera hecho con las uñas, con tanto sacrificio y esfuerzo. Una pequeña pausa y ya regresamos a entrevistas. Ya son muchos beneficiarios del programa de crédito Creo. Este crédito lo recomiendo muchísimo porque me ayudó en mi emprendimiento, comprando insumos y demás cosas para poder empezar con mi sueño. El único documento que llevé fue mi cédula y por lo menos en mi caso, que estoy con el Banco Agrario, es mucha o algo numerosa las ganancias que he tenido con mi emprendimiento. El gota a gota es muy peligroso y a su vez tiene una tasa de interés muy alta, a diferencia del Banco Agrario que su tasa es baja. La verdad me ha ayudado bastante este crédito, pues en cuanto a mi emprendimiento, estoy muy contenta con él. Colombia, potencia de la vida. Continuamos en entrevistas con Alma de País, hoy con Lourdes Peña. Ella es la directora general de la Unidad Administrativa de Bomberos de Colombia, quien tiene 30 años dedicada al servicio social como bomberos. Directora, contémosle un poco al país cómo funciona realmente los bomberos de Colombia, porque uno siempre escucha que hay oficiales bomberos, pero que también hay voluntarios. Así es. Los cuerpos de bomberos de Colombia son oficiales, aeronáuticos y voluntarios. El tema de los oficiales son creados mediante acuerdo municipal previa iniciativa del alcalde. Los cuerpos de bomberos voluntarios son creados, aclaro, voluntarios es como esa razón social. Son creados justamente por la comunidad, ¿sí? Es que mediante unos protocolos normales lo crea la comunidad. Sí. Y allí, después de la inscripción ante la gobernación del departamento, donde se lleva a cabo toda la información de lo que se hizo en un consejo de oficiales, que es la máxima autoridad de los cuerpos de bomberos voluntarios. ¿Y el recurso sale de dónde? El recurso sale de la sobretasa. Eso lo tuvo contemplado la Ley 322 y, lógicamente, lo asumió la Ley 1575. La sobretasa es un recurso que se crea gracias a iniciativa del alcalde y aprobación mediante acuerdo, obviamente, y también la inclusión de cada municipio. Los bomberos somos territoriales, en cada municipio está la responsabilidad. Entonces, allí se crea la sobretasa. Los impuestos pueden ser industria, comercio y predial, pueden ser sobreimpuestos que tienen que ver con el tránsito y otros impuestos. Eso depende de la responsabilidad que asuma el alcalde, porque por constitución y por ley es el alcalde el responsable de todas las emergencias. O sea, la motivación es para los alcaldes de los municipios, de las ciudades, de los pueblos, etcétera. Directora, usted lleva 30 años en este cuerpo de bomberos, empezó en Ciénaga, allí hizo una labor muy importante.
En estos 30 años, ¿cuántas mujeres han sido directoras de bomberos? No te tengo el dato preciso, pero no son todas las que quisiéramos. Es ir rompiendo patrones para llegar a ser comandante. En Ciénaga no tuve mayor complicación, gracias a Dios. Llegué allí gracias a la invitación que me hicieron los fundadores de ese cuerpo de bomberos. Luego lo tomé pues con la pasión que me caracteriza con lo que hago, y logré la sobretasa siendo concejal del municipio de Ciénaga. Luego logré que se entregara en comodato un lote porque no tenía dónde. ¿No había sede? No había sede, nos tenía el Club Rotario allí un espacio en donde se guardaba una camioneta prestada. Sí, es que todo lo que es de los bomberos uno siempre lo asemeja o lo relaciona al sacrificio, al trabajo forzado, al recurso pequeño, y nos hemos dado cuenta en esta época de incendios lo importante que es tener un cuerpo de bomberos fortalecido en todo el país. Hoy en día que está al frente de la dirección máxima del Cuerpo de Bomberos de Colombia, ¿ha sentido algún tipo de machismo? ¿Ha sentido algún tipo de discriminación? No, gracias a Dios, no. Quizás mi carácter. ¿Carácter fuerte? Sí, mi carácter fuerte y, como decimos los costeños, muy frentero, hace que definitivamente pueda alinear y dar las indicaciones precisas de cuáles son las líneas de acción que se puedan desarrollar. Y ¿sí? le tienen que hacer caso. Salimos de lo rutinario para poder trabajar. Y el reto más grande, justamente, poder trabajar y mejorar las condiciones de los bomberos de Colombia, llámense o estos oficiales aeronáuticos o voluntarios. Es un reto, y gracias a Dios hemos encontrado en esto esas líneas de acción que lleva el presidente de la República y, lógicamente, el Ministerio del Interior. Esas líneas conectan con realmente lo que llevamos, y esto significa amor y trabajo. Ahorita decías algo muy cierto. Parece que cuando hablamos de bomberos hablamos de sacrificio, hablamos de lucha, pero eso se enmarca en una hermosa palabra, que es ponerle corazón, que es amor y pasión por servir a nuestra gente, a nuestras comunidades, y lógicamente hacer de nuestro territorio una mejor sociedad. Y fíjense que los bomberos no solamente atienden emergencias de incendios, ustedes tienen una amplia misionalidad que abarca muchos otros eventos. Así es, la prevención y atención de incendios, atención de incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades. Esa es. Cuando hablamos de rescates en todas sus modalidades, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia a todo tipo de emergencia que pueda generar situaciones de rescate, ¿sí? Llámese en rescate acuático o simplemente rescate vehicular, por ejemplo. Mire, y hay otro tema importante que hace parte de su vida y de su historia, y son los bomberos indígenas. Sí, la hermosos. Estación Forestal de Bomberos Indígenas de la Sierra Nevada, que son esas realidades que cuando uno vive en una ciudad, pues seguramente desconoce. Ahí vemos de fondo esta imagen en donde podemos ver a estos bomberos indígenas en un entrenamiento específico. ¿Cómo nace esta idea? Esta idea nace de un incendio que tuvimos en la Sierra Nevada, corregimiento de Siberia, muy fuerte. Y hablamos en ese momento con la Dirección Nacional y nos dijo, bueno, ya le vamos a mandar unos bomberos indígenas que tienen mucho conocimiento, sobre todo en ese terreno quebrado. Así fue, se contactó con Río Sucio Caldas, el comandante Mejía, el capitán Mejía, y de inmediato nos envió este equipo de bomberos indígenas fantástico. ¿De dónde fantástico, venían? De Río Sucio Caldas. De Río Sucio Caldas hasta Ciénaga, son un grupo de bomberos que para ellos no hay día ni noche. Ellos pudieron salvar, inclusive en medio de la dificultad de acceso y de un terreno peligroso y quebrado, lograron salvar a familias y viviendas. Y en ese entonces, mírelos, ahí están, hermosos, lindos, nobles,
y fue una lucha. Que está al lado de camiseta negra es bombero de Ciénaga. Yo le digo que es un comefuego porque, no, por Dios, hasta que no termina la mínima bracita, no salen del evento. Y entonces muy esto lindos. hizo que se Claro, creara... entonces yo dije, wow. ¿Y tienen estación en la Sierra Nevada? Nosotros tenemos, claro, nosotros tenemos aquí población indígena Kogi, que es la mayor población del municipio de Ciénaga. Entonces pregunté si podríamos hacerlo e iniciamos inmediatamente. Encontré pues eco en la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia y en el Capitán Mejía. Inmediatamente el Capitán Mejía pues llegó hasta el municipio de Ciénaga para preparar con todo su equipo a nuestros indígenas, y es así como conformamos nuestra Brigada Forestal Indígena de la Sierra Nevada. Hoy la tenemos gracias al apoyo de la Embajada japonesa. Tenemos hoy una estación forestal indígena en el corregimiento de Palmor, comunidad Shevanshi. Allí tenemos ya construida y esperamos que por ahí, de acuerdo a los diálogos con la embajada, más o menos en el mes de abril, estamos inaugurando esa estación forestal indígena. Bueno. Espero que nos acompañen. Pero por supuesto que será noticia. ¿Cuántos grupos de bomberos indígenas tiene el país? El país tiene aproximadamente 5 grupos de bomberos indígenas. Sí, y está en este momento en la mira Cauca. Que Para crear conformarlos. allí. Sí, para conformarlos. Bueno, eso es muy importante de tenerlo nosotros claro, porque no solamente son los bomberos de los municipios, sino también de estas comunidades. En la Amazonía, por ejemplo, ¿tenemos una estación de bomberos? Allí vamos a conformar, también a fortalecer el equipo de bomberos indígenas en toda la Amazonía. Hay unas dificultades a veces de acceso, ¿sí? Porque a veces los divide el río y es muy, muy difícil, pero ya estamos trabajando en el tema para ver en qué lugar lo podemos reunir y allí poderlos capacitar y entrenar para que cada uno de estos municipios cuente con un equipo de bomberos que permita atender de una manera mucho más rápida, mucho más oportuna y eficaz cada una de estas emergencias. Mire, usted decía, ha sido concejal, ha sido alcaldesa encargada de Ciénaga y hoy en día está aquí en la Dirección de los Bomberos de Colombia. ¿De dónde nace esa vocación por el servicio, Lourdes? Yo creo que de mi familia. Mi madre, excelente, tuvo unos padres maravillosos, muy, muy generosos. Y pues desde antes de pertenecer a bomberos, tenía una fundación que llamaba Las Bananeras. En ese entonces no se había dividido el municipio. Y allí una de las grandes labores que hicimos es reforestar. Entregábamos árboles, lógicamente yo iba con mis botas y todo, pero simbólicamente, porque la idea era que las comunidades trabajaran, no que yo fuera a llegar allá a cobar y a sembrarle, sino a enseñarles cómo hacerlo, que ellos sembraran sus arbolitos al frente de su casa o en sus avenidas, que permitieran mejorar el ambiente, sobre todo en un municipio muy caliente como son los municipios de la costa. ¿Y qué tan ingrata es este servicio público? ¿De bomberos? Sí, de la vida en general, concejal, alcaldesa encargada. Bueno, yo pensaría que no miro lo ingrato, sino de pronto valoro la sonrisa de quien ha sido bien atendido, y ese es el mayor agradecimiento, o sea, lo más grande que puede sentir uno, porque no hacemos las cosas para que nos las agradezcan, sino justamente para servir y ver justamente el efecto de ese servicio. Pues la dejamos ir, directora del Cuerpo de Bomberos de Colombia, Lourdes Peña, porque sabemos que tiene que atender muchas emergencias, Sí, pero de paso le agradecemos este tiempo que ha sacado para compartir con nosotros en qué va Colombia de cara precisamente a estos incendios que se han presentado y que seguramente van a empezar a mermar hasta el mes de abril. Esperamos que así sea y gracias por estar con nosotros. ¿Me das un espacio? Yo quiero agregar a esta charla tan interesante el hecho de que desde el Gobierno Nacional, no obstante la aprobación del presupuesto inicial, que fueron 62.000 millones de pesos, entre los cuales obviamente se divide entre gastos de funcionamiento, etcétera, etcétera, también
el ministro del Interior y presidente de la República pudieron aprobar 70.000 millones de pesos con el objetivo de poder apoyar justamente para estas emergencias en el marco del desastre nacional. Entonces, eso es importante porque es la primera vez, y quiero resaltar eso y agradecerle al Gobierno Nacional, es la primera vez que tenemos ese presupuesto tan amplio, que se ha dado el Gobierno a la tarea de poder visibilizar la problemática de nuestros bomberos, que no es de nuestros bomberos, es la problemática de todo el país y poder minimizar de esta manera los efectos dañinos que generan los incendios forestales en toda nuestra fauna, flora, en la Amazonía, en la Sierra Nevada y en todo el país donde tenemos gran vegetación y de gran importancia para Colombia. Muy importante esa intervención suya, por supuesto, a administrar los recursos como corresponde, de la manera más transparente para poder atender las emergencias que tiene el país. A ustedes también mil gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Patricia, y a todo el equipo. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.